Hola. Así que eso fue lo que se estropeó. Sobrevivir. Está encendido ahora. Por hablar, nos estamos subiendo al monte Sinaí. El toque de trompeta. Nosotros también. Estamos jodidos dos. Recuérdeles que el pueblo de Dios de sus estatutos. La importancia de sus caminos. La semana pasada. Para instalar Parashat nunca más. Vacaciones en lugar de vacaciones. Y eso es porque muchos quieren ser simplemente seculares. Pero Dios está haciendo retroceder a su pueblo. Nuestra gente de vuelta a comprender la importancia de su santa esposa. Para que la tierra prospere. Está tomando mucho tiempo. Era. Fiestas, aquellos tiempos de reunión designados que son en realidad. Por un lado, el para nosotros como personas. Pero en realidad los hay. Para el encuentro del pueblo con Dios. Es por eso que existen sus tiempos señalados. Y como sucede con Sabbat, por un lado, lo es. Un día para gente para descansar y reflexionar, pero es solo. ¿De verdad, como algo secundario? En realidad es el día de Dios. En realidad se trata de un día para Él. Y a menudo las cosas que hacemos en la vida. Es porque la manera del mundo es que se trata de nosotros. Pero Él está tratando de cambiar eso. Busca primero su reino y luego todo se añade. Tienes que ponerte en el orden correcto. Como discípulos tuvimos el privilegio de ver que como seguro que ya ha cumplido. Los diversos. Casado con Él. En su primera aparición en la tierra, o lo será. Él las cumplirá en su segunda venida. Bueno, esta semana perece. Es interesante que Dios. En realidad jugando el Sabbat. Para Él mismo. Por hablar de. Por los que Él creó a su imagen, y por la tierra que Él creó para la humanidad. Para detenerse. Bueno, una cosa secundaria. Pero igualmente importante para aquellos. Para honrar en realidad. ¿Cuánto más podría hacer Dios para inculcarnos la importancia de honrar sus sábados y los conceptos que realmente representan? Dios le ordena a Israel que observe la Shmita. En otras palabras, liberar. Cada séptimo año, séptimo para la tierra. Y la gente de hoy piensa que es inteligente sobre los problemas ambientales. Pero la realidad es que Dios es el gran ambientalista. Porque es su tierra. Y es solo un recordatorio también para las personas que piensan que Israel debería dar tierras a otros diferentes. Ni siquiera se lo pueden dar a ellos mismos porque no les pertenece. Esa tierra es de Dios. Israel pertenece a Dios. Y no se lo dará a nadie más. Nuestra gente realmente lo ocupa. Es interesante.
Es un poco como los niños. Tú puedes soportarlos. Usted puede desarrollarlos y ayudarlos a crecer. Pero en realidad no son tuyos. No los posees. Eres un mayordomo de ellos. Exactamente correcto. Los cuidas, los desarrollas, los haces crecer. Porque consiguieron. De acuerdo con sus leyes, no se deben sembrar, tender ni cosechar cultivos, y está prohibida la actividad agrícola, aunque cualquiera puede comer con los productos naturales de la tierra. Es interesante que Israel realmente observe este mandamiento hoy. El último metro, sí. Ella terminó en 13 de septiembre de 2015. En realidad en mi viaje con mi padre. De hecho, conocemos los letreros fuera de las granjas y los huertos, que indican que su propiedad no estaba abandonada. En realidad, estaba teniendo un año sabático. No fue abandonado. Incluso si lo parecía. Y después de cada 7 ciclos, algunas en realidad algunas propiedades que acaban de arrendar a otra persona. ¿Cuál es? Totalmente en contra de lo que Dios había querido. Sí. Y no sirve de nada jugar a jugar con eso, porque Dios ve todas las cosas y sabe todas las cosas, y después de cada segundo, 7 ciclos de 7 años, el día 10 del año 7, del 7 del mes 7 del séptimo año. Bin Yom Kippur. El chofer. MMM. Y esa ahí es un chofer de cuerno de carnero que en realidad soplan. Yom Kippur. No un. Podría ser. Los pastores tocaron, anunciando el próximo año como el año 50 siendo el oval o el jubileo. Para ser celebrado. Este se trata como el segundo año de Shemitah para la tierra y devuelve la devolución de la tierra arrendada y la libertad de los esclavos. Y justicia mientras contamos actualmente el Homer. La cuenta el Homer hasta el día 50. ¿El empujón qué? Oh, bueno, Pentecostés. Pentecostés en realidad solo significa 50. Y Shevuot es acción de gracias. Por todas las cosas que ha provisto, sobre las cuales el espíritu de libertad. Y 2 Corintios 3 dice que fue liberado. Las 19 veces que los hebreos moraron en la tierra, se les pidió que contaran 7 sábados de años y luego proclamaran tablas. O soltar. Libertad. Libertad. Y este iba a ser un año de liberación de la tierra para aquellos israelitas que, debido a las dificultades financieras, se habían visto obligados a ponerse bajo servidumbre o convertirse en esclavos. Y era para ellos un jubileo. El nombre está relacionado con la palabra hebrea Yobel, que es otro nombre para chofer o cuerno de carnero. La palabra Yubel en realidad se combina en el uso con la palabra Zafat en Josué 6 versículo 4. Los años del jubileo requieren que la mayoría de Israel viva realmente en la tierra. Históricamente, aunque Dios tenía la intención de que esto ocurriera regularmente. Israel. Las circunstancias de Israel y los periodos de exilio de la tierra impidieron que esto realmente sucediera. El judaísmo de Rivena considera generalmente que el año ovalado da comienzo a la industria, que es la Rusia civil Shane.
Sin embargo, el año bíblico comienza en Aviv y Nisan y tendría mucho más sentido que los dueños de esclavos y los arrendamientos de granjas en realidad reciban una advertencia de 6 meses. Luego, una eliminación instantánea si lo piensas. Si ocurriera solo con el chasquido de un año al otro simplemente haciendo sonar una bocina. Entonces ya no eres un esclavo o tienes que salir de tu tierra muy rápido y dejar que los dueños originales regresen a la tierra. Bueno, eso no tiene ningún sentido. 1. Y sin embargo, y lo tienes, es un temor en Dios justo. Y así cuando está lidiando con problemas. También es muy práctico. Entonces, no tiene más sentido que la advertencia o la explosión le hayan dado a Kipper 6 meses de anticipación que al año siguiente. Va a entrar en acción. En el primero de Nisan que a partir de entonces. ¿Será ese el año del jubileo? O cuando todo va a empezar a devolver y luego tienes 12 meses para obtener tu propiedad. ¿Cuándo comenzó? Cuando tú, Israel, ven a la tierra que yo te doy. ¿Eso fue cuando cruzaron el Jordán? ¿O fue 14 años después cuando conquistaron por completo la tierra? Y clasifica todas las porciones de las 12 tribus que la mayoría de la gente olvida. Que en realidad hubo muchas batallas por ganar y, a veces, perder, pero luego una, por lo que en realidad hay muchas personas para eliminar de todas las áreas tribales a medida que avanzan. Así que no sucedió de la noche a la mañana. En realidad tomó aproximadamente 14 años, dicen, limpiar la tierra de todos los pueblos originarios. Y luego establecer las propiedades reales para las diversas tribus, que luego fueron entregadas. Quiero decir que tenías que conseguir topógrafos, puedes conseguir que mucha gente diferente averiguara dónde estaban las diferentes cosas, ya sabes, para que pudieran trabajar en su extremo medio. Pero sí, ya sabes, imagina, no lo olvides, mira, la mayoría de la gente logísticamente no piensa que soy un ingeniero. Es por eso que pienso en estas cosas, es eso. Tienes aproximadamente 3 millones de personas. Cruzaron y unos 400,300,000 de ellos se quedaron del otro lado del Jordán, pero sus hombres tuvieron que cruzar para ayudar a ganar la batalla, así que cruzaron el Jordán. Y entonces ahí fue cuando empezaron a hacerlo. Obtenga las diversas tierras de diferentes pueblos y hubo alrededor de 14 reyes diferentes contra los que tuvieron que luchar en la tierra de Israel para obtener la tierra para su pueblo. Así que solo lleva tiempo. Y, aunque lo suficientemente interesante, no mucha gente realmente piensa en ello. ¿Piensas en ello? ¿Quieres decir que crees que piensas en cómo realmente ocurrió la logística? Ya sabes, esta es mi parcela de tierra. Quiero decir, ¿cómo llegas a eso? Sabes años 10 de alguien dice bueno sabes que tienes que conseguir un líder, el de los líderes. El líder parece estar bien, ahora esta es tu familia. Esta es tu familia. Esto es para su familia, esto es para su familia, esto es para su familia y resolverlo de manera equitativa y justa. Pero no, mira, Dios no siempre hace. Siguiendo sus instrucciones golpeadas fácil. Y entonces, cuando realmente pensamos en estas cosas, pensamos en las escrituras, pensamos en cómo se aplican, cómo funcionan. Quiero decir que es lo mismo con esto seguro. Y el nuevo pacto a menudo pensamos, oh sí, ya sabes, él simplemente fue de aquí para allá, allá y todo simplemente encajó en su lugar y... Bueno, no solo no funcionó así. Ya sabes, pero se ve bien en el papel. Pero al menos necesito pensar en las penalidades y las dificultades por las que pasamos y luego te haces una idea.
Y aquellos que vendrán con nosotros a Israel tendrán un poco de esa sensación porque en realidad verán que no es tan hermoso y verde. ¿Pero las mitocondrias? Grass, en otras palabras, hermosos préstamos blandos en los que vas a estar sentado. Algunas personas lo tienen, ya sabes, si te lo puedes permitir. Pero la mayor parte no es así. La tierra no es así. Es hermoso de una manera totalmente diferente. Y los desiertos restantes, el neozelandés comenzó a tener bastante parecido, pero desde una perspectiva diferente. De hecho lo verás. ¿Y usted piensa? Dios, ¿por qué no hizo el jardín del Edén de Nueva Zelanda? Bueno, ese no fue el caso. No fue como fue. Darwin Arena era un lugar hermoso y probablemente estaba más cerca de Irak que en cualquier otro lugar. Pero, ¿cuál es su razón para hacer las cosas? Tal vez todo el propósito era que la gente no se sintiera demasiado cómoda. Como los kiwis. Llegó a ponerse muy cómodo. Así es. Esas son grandes cosas en el desierto. Hay mucho debate y republicanismo en cuanto a ganar el oval realmente comenzó o si realmente observaron antes del exilio, pero creían que había un número de razones por las que lo habrían hecho. Sin embargo, debido a que estaban en la tierra, lo sabemos al leerlo. Sabemos por Jeremías y por Josías y Ezequiel esa falta de cuidado por la tierra de Dios. Fue gran parte de la razón por la que Israel se dispersó y 721 AC. En todo el imperio asirio porque no cuidaron la tierra. No se ocuparon de lo más amplio que God pretendía en ese momento. Esa fue gran parte de la razón. La otra razón, por supuesto, es porque no honran sus estatuas. 1. Y se dispersaron por el antiguo imperio asirio. Pero si sabemos, y las lecturas cuando el lector dice, que Dios tiene sus ojos puestos en todos, así que no existen las tribus perdidas. Quiero dejarlo muy claro, no hay tal cosa en la Biblia como tribus perdidas. Es una figura inventada por la imaginación de la gente. De acuerdo. Y la gente a veces quiere reemplazar a los que conoce o reemplazar al pueblo judío, etc. Dios sabe exactamente dónde está su pueblo y está trayendo de regreso a los diferentes. Y como parte del proceso e incluso y dice que Él sabe exactamente a dónde se ha ido cada uno. 1. Y para Judá y Benjamín, desembarcaron en Babilonia en el 605 a.C. por allí, y regresaron a Israel en 5 en el 535 a.C. Eso es 70 años. Y el templo fue reconstruido en el 515 a. Históricamente, cruzaron el Jordán. En un periodo de asistencia de 1406 a. Así terminaron de lesionar. Bien. Alrededor de 1420 a. Entonces, cuando intentas pensar en ello, eso fue hace mucho tiempo. Y homenajearon a Yobel, Exile y Sorri. Y si honraron el Obal, Excel o él. El tipo que los periodos de jubileo. Habrían tenido 17 periodos de jubileo o que a lo largo de un periodo de 850 años. Y eso realmente te lleva a la mitad del exilio. En el 570 AC, por lo que habría habido un exilio. Tu terciopelo, no lo tenían porque eso estaba fuera de la tierra, pero solo pensarlo y sumar. No hay constancia de la celebración posterior al exilio. De hecho, incluso Jerome dice que no necesita registrar en la historia donde sí hubo una celebración u honor del jubileo. Sin embargo, si continúas contando, habrían sido otros 12 años de otras 12 celebraciones jubilares.
En otras palabras, 600 años. Que en realidad lo lleva desde ese periodo de tiempo. ¿To 30 AD y qué pasó en 30 AD? Seguro que moriste. Usted ve que este ministerio comenzó alrededor del 20/26/27. Un D. La razón es porque nació en 4 antes de Cristo. Ahí fue cuando murió. No puedes oír lo grande, así que lo sabemos por las escrituras y por la historia romana. Y entonces piensas, oh, ¿qué es un poco de la historia? Pero es importante entender cómo se relaciona todo porque hay momentos de celebración por la libertad. Y la libertad no es algo que se acaba de lanzar por si acaso. No era solo algo que era solo, ya sabes, Dios pensó que era una buena idea. Inventarlo. Porque es que es conciso. Él es todo. Exactitud. Dios se trata de la exactitud. Él realmente pone las cosas en su lugar. No hace las cosas al azar. Él sabe todo desde el principio hasta el final, por lo que sabe exactamente cómo encaja todo. Por lo tanto, es muy importante comprender que los números reales realmente encajan. Los números en realidad se unirán para mostrar que esto corresponde cuando la muerte y resurrección de Yeshua y por qué sabemos que eso estuvo allí. Decía Lucas 4. ¿Qué decía? Seguro que citó de Isaías 61. Al comienzo del ministerio del ministro, en realidad estaba en la sinagoga y se puso de pie. Y leyó en voz alta. Como tengo 61. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y a proclamar el año. Da favor de Java. El óvalo. Libertad. Liberar. Durante 3 años antes de morir, proclamó que iba a suceder. Y aquí está el lanzamiento. Es interesante que si contamos el número desde 8030 hasta la actualidad. Tenemos una generación. De tu riqueza. 2000 años son 40 jubileos. Esa es la generación. Con el próximo ser. 2030. ¿Es significativo? Bueno, matemático. En dramaturgia. Necesitamos que puedas, ya sabes, puedes sumar números. Pueden hacer muchas cosas diferentes. Esperaremos y veremos. Al menos los gobiernos del mundo. Parecía pensar. Ese 2430. Es una fecha importante. Escucharás mucho más al respecto. No está muy lejos. Pero siguen hablando de eso. 2030. Dios lo ve todo. Vamos a ver todo lo que está sucediendo. Incluso Sabbat. Si no sabes qué tan malo es. El Amad. ¿Una orden religiosa judía? Son bastante estrictos en su pensamiento y filosofía. En realidad, son bastante más que religiosos. De hecho, viven vidas santas y, en general, tratan de vivir vidas bastante santas. Pero por supuesto que no. Te necesitan, seguro. Y se desvían, y algunos de ellos pensaron que tenían un Mesías diferente, pero tienen problemas si en la mayoría de las cosas que hacen tratan de apegarse a muchas cosas allí. Pero ellos saben. Aquí dice que esperamos ansiosamente el día en que Dios traerá a toda nuestra nación de regreso a nuestra patria, incluidas las llamadas 10 tribus perdidas, y nuevamente reanudaremos la observancia del año del jubileo, así como muchas otras mitzvot que no pudimos cumplir.
Hasta ese día esperado, porque no hay templo. Pero también creo que el próximo Smita el año sabático. Es septiembre de 2029 y el anuncio de proclamación del Oval. En 2030. Interesante. Primero, el chofer y los cielos. Necesitamos eso. Lo siento, lo necesitaríamos. Necesitaríamos que se arruinara si iba a suceder. ¿Es esto lo que dice? Dice lección para el chofer. Para el anuncio de Dios. Anuncio del regreso de Yeshua. Y hay una serie de cosas que realmente tienen que suceder antes de su regreso. Así que no vendas todas tus propiedades y haz todas esas cosas que algunas personas hacen. Adelante, dice. Mantener. Presentar a la gente al Mesías para seguir siendo ejemplo. Y en las caras de trabajo. Sigue viviendo. La realidad es 25:10 proclamar libertad por toda la tierra. Y a todos sus habitantes. Tan interesante. Esa es la inscripción en la American Liberty Bell en Filadelfia, la cual fue fundada en 1753. Una parte que está al suroeste de la ciudad vieja de Jerusalén también contiene una réplica de esa campana. Y, de hecho, ese camino se llama Camino de Campana. Sabes, es importante darse cuenta de que la palabra cajón en el contexto de esta palabra verso de voces por número, significa que se refiere a una libertad humanística o general de todas las limitaciones humanas. Más bien es una liberación ordenada por Dios de la opresión. Y en una nueva libertad en su presencia. Esta es la misma palabra usada en Isaías 61, que dice que el Espíritu del Señor Dios Ruk tienes Elohim está presente para proclamar libertad a los cautivos. Hay una cantidad razonable de libertad que se disfruta en Israel hoy en día, pero para que la gente sea realmente libre se necesitará la obra del Espíritu del Señor Dios. Y 2 Corintios 3:17 dice ahora el Espíritu, el Señor del Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y esa es la verdadera libertad donde está el Espíritu del Señor. Así que es importante que oremos. Que el pueblo de Israel, que todo el pueblo judío, que sus ojos se abrieron a través de la gracia. Y para ver y ser condenado y liberado de Hijo. El Secretariado 12 y también por el lavamiento de la regeneración y la renovación para volverse limpios y nacer de nuevo. Algunos Tito 3 son 5 y por el amor de Dios habiendo sido compartido en nuestros corazones, para ser llenos de esperanza, no más desilusionados y avergonzados. Romanos 5 versículo 5 y por medio de nosotros estamos siendo llenos para hablar la palabra de Dios con denuedo. Estirando las manos hasta los talones. Que firma aquel.